Aquí comienza Latitud Cadista, el podcast de un sentimiento que no entiende de frontera. En estos programas viajaremos en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos para analizar, desde una parte más personal, sentimental y cercana, cómo llevan y entienden su pasión esos cadistas que por circunstancias de la vida llevan un tiempo viviendo su cadismo a varios kilómetros de distancia. Así que si estás en el trabajo, en el coche o en la cama, espero que este ratito haga tu día mejor. ¡Arrancamos! Bueno, pues aquí estamos un día más abriendo nuestro cuaderno de bitácora para tomar un nuevo rumbo en nuestra Rosa de los Vientos cadista, y en este caso nos vamos a otro país de la Comunidad Europea, centroeuropea, ¿no? Podría decirse, ¿no? Para hablar con un amigo mío de toda la vida, diría yo prácticamente, o desde que tenemos uso de razón, primero o segundo de eso, que ya sabíamos el uno del otro, pero que a día de hoy pues seguimos siendo muy, muy buenos amigos y con mucha gente en común. Aquí os presento a mi invitado de hoy, Ignacio Moreno. Kiki, bienvenido a Latitud Cadista, picha. Muchas gracias, César. ¿Qué pasa, Guillo? ¿Cómo estamos? Nada, yo encantado, picha, de charlar contigo, que tú y yo sí es verdad que nos vemos bastante más a menudo. La verdad que eso es lo que mantenemos a día de hoy, el poder charlar y vernos un ratito, aunque sea un par de veces al año, pero siempre nos vemos por allí por la tacita, picha. Así es. Que nada, como siempre digo a todos los invitados, una pequeña presentación, más que nada para conocerte un poquito, que a qué te dedicas y de dónde profesas desde qué latitud profesas tu cadismo. Bueno, pues centrándonos en el motivo del podcast, yo he estado hasta hace un mes y medio viviendo en Alemania, que he estado, como tú sabes, 14 años por allí, y desde Düsseldorf, la capital de Westfalia del Norte, Renania del Norte-Westfalia, Nordrhein-Westfalen. Y Está guapo el nombre, ¿eh? sí, pero la gente dice NRV, que es como NRW, NRV. Sí. Eso es muy típico del alemán, que todas las palabras largas, o muchas palabras largas, se dicen solo las iniciales, como camión. Se dice el café. El KB. Sí, Tío, qué loco. que son tres palabras que no nos vamos a poner aquí a la clase, pero son tres palabras y dicen solo las iniciales. Y así hay varias. El Hombre, es que si no te sale un... Dime. sindicato, por ejemplo, se dice Betriebsrat y se dice BR. Se dice solo la B y la R, BR. Eso es sindicato. Hombre, claro. Sino que te sale un D15 en el paladar, ¿no, picha? Cada vez que pronunciar. Vamos, te lo digo yo que estoy aquí en Noruega, que también es un acento y un dialecto, un idioma fino, vamos. Sí, supongo que, como tú sabes, yo estuve 4 o 5 meses viviendo en Noruega, pero ahí ya era todo en inglés. Pero supongo en Noruega, en noruego habrá muchas cosas del estilo que sean palabras tan largas o una palabra formada de varias palabras y al final solo dicen las iniciales. Sí, por ejemplo, que hay una que es que las iniciales son PVRU, que es Person Werner Utstyr. Person Werner Utstyr, que es como los EPI, los equipamientos de protección individual. ¿Sabes? Los equipos de protección individual, pues eso es PVRU, OMS,
como Esto es, el muchas cosas. OMRL. Y sobre todo que la Temazo, gente, sí, sí. que tú sabes, en tu caso noruego, en mi caso alemán, y la gente te lo dice como si tú supieras ya lo que es. Hombre, además te lo dicen a la velocidad del rayo, ¿sabes? Claro, que tú piensas, que yo, ¿cómo se escribirá eso, tío? Y ya te das cuenta cuando lo ves escrito que no es una palabra, sino que es dos, tres, cuatro iniciales. Sí, sí, yo aquí la más loca que he visto, tío, es una caja que usan para cambiarle el aceite a los motores de las lanchas, que la cuelgan el motor y después pues eso va goteando, va soltando en una caja como de 100 litros o así. Y es På, Hanger Motor Skifteolie Boxen, que eso es caja para el cambio de aceite Exactamente, claro, claro. de un motor colgado. Y está, y está formado de varias palabras y en alemán Sí, es lo sí, mismo. sí. Lo que para nosotros Es un chorizo la que no mayoría de veas. las veces sería una sola palabra. Claro, claro, la caja de cambio del aceite, vamos. Ya está, Bueno, en este caso no, pero que hay cosas que son tres, cuatro sí, sí, palabras sí, y claro. en español se limita a una, tiene su nombre. Al igual que Claro. pasa al contrario, Eh, pero muchísimo menos. mm, mm. Pues, Kiki, yo la verdad que siempre, yo desde que voy al estadio, siempre te recuerdo a ti con tu, con tu bandera del pendón de Cádiz a la cintura. Y no sé si por aquel entonces tú formabas parte de Norte Trompetero, ¿puede ser? Eh, O de alguna peña, o sea, bueno, de algún grupo de animación. del norte trompetero, por supuesto, pero anteriormente yo ya iba bastante antes al fútbol. Yo Mm. Sí, empecé bueno, yo te quería preguntar por tu primer recuerdo, pero es que para mí es ese mi primer recuerdo contigo en el allí, estadio, ¿sabes? que no fuera en el colegio, claro, sí, muy posible. Ya eso sería el año 97, 98 Aro, esa aproximadamente. época, Aro. Primero de eso, segundo de eso, por ahí, más o menos. Ujú. Sí, primero de eso, ¿cuántos años se tienen? 12, 13, 12, sí, por ahí. 12, 13, Sí, más o menos. sí. Un Sí, pibe más o menos. empezando a vivir. Sí, pero que éramos muchos, ¿no, tío? Porque en aquella época había mucha gente joven de esa edad, picha, tanto vinculadas a grupos como puede ser Brigadas o Norte o Claro, es más, que o aficionados de a pie, vamos. yo creo que en esa época Cádiz todavía tenía 130.000 habitantes o 135.000 habitantes. Entonces siempre hay que Podía tener en ser, cuenta que ya. la gente que se va gente entre ya un poquito más mayores quizás, pero entre 19, 20, 21 a 30 y mucho, 40 y muy poco. Mm, Entonces, sí. desgraciadamente, debido a la disminución de esa franja de la población, pues claro, cada vez hay menos gente de esa edad. Mm, Ahí, por supuesto, pero podría haber mucho más si si lo llevamos a una ciudad, digamos, con una situación económica normal. mm. Claro, pero lo que yo hago el símil de ahora y de antes es que antes había, no sé si muchos más colectivos o muchos más, como se dice hoy, gradas de animación o grupos de animación, ¿no? Sí, Pero en hombre, aquellos tiempos, tío, ¿cuántas secciones había, tío? Si te va la columna Salvochea, el Norte, Brigada, Sulfuro, la bueno, Curva, un columna montón, salvochea tío. creo que era una parte de brigada, creo. No Sí, es sé, una parte de Brigada, creo, sí, sí, sí. pero sí, yo me acuerdo que había Una uno que eran sección o algo. Calvario Amarillo, que se ponían Calvario, Aro, Pichi. mirando a la portería desde la grada de fondo norte, a la izquierda arriba, Eh, que en su buen momento serían 20 o por ahí. Me acuerdo que tenían una bandera muy guay. mm, Y esos fueron, yo diría, los que más perduraron en el tiempo que yo los, el tiempo que yo fui, que iba siempre, los veía, estaban allí. Después salieron, que era muy bueno lo de los corrales, sección corrales, pero eso Sección es Corrales, bicha. como muy independiente. No sé Mm, si eran una sección de algo o eran ellos solos. Grandes personajes ahí. Y eso diría yo que son los brigadas años luz incomparable con lo que estamos hablando. Norte trompetero.
y eso, lo de Calvario Amarillo y sección Corrales. A lo mejor alguien me dice, o alguien dice que yo se os está olvidando tal y cual. Pero yo diría que esos serían Sí, seguro, seguro. los Es que cuatro ya que te más digo, de tiempo aquella yo vi. época, Pero claro, yo me acuerdo Brigada porque, Amarilla estamos hablando de otro universo en comparación con los otros tres, por supuesto. claro, porque esa gente son como fundadores de la animación cadista, Hombre, eso ¿no? Y del movimiento ultra de Cádiz, ¿no? También, ¿no? son los padres de Que todo y lo que ha perdurado más. Y desde 1982, pues mm, ¿tú eras activo allí en Norte Trompetero? ¿Tenías una participación activa? Porque no sé realmente cómo internamente se llevaba eso a cabo, porque realmente me parecía una labor súper guapa y súper que aportaba mucho al equipo, tío, y a la afición. Pero porque siempre había un tifo o una animación unas pancartas o lo que fuera, tío, que a mí me encantaba. Yo me acuerdo de ir al norte, a Fondo Norte, 2 horas antes porque quería estar en mi sitito. Y ya estaba tú allí organizando el tifo o las banderas o no sé qué. Y la verdad que eso me llamaba mucha atención, tío. Siendo tú también joven, en teoría, ¿no? no, hombre, yo era un pibe, yo hacía lo que me decían. Yo con mucho gusto y lo pasé muy bien, pero a mí me gustaba más eso que el fútbol. El fútbol no me... También el fútbol que veíamos, ¿no? Sí, Pero sí, claro. es que ha cambiado muchísimo y nosotros, fíjate, tenemos 41 y si lo piensan, han pasado 25 años y es un poco inaudito. Sobre todo el Mm, campo del Cádiz, tío, lo que se llamaba antes Carranza. Que es que no había ni una, mm. no había, tenía 4 gradas distintas que podían ser 4 estadios distintos. Pese a que la preferencia era muy similar al Fondo Sur. Pero si lo piensas, no correspondía a Sí, sí. ninguna grada correspondía con la otra. La Es tribuna, verdad, es verdad. si te fijas, que eso se ha hablado poco, pero la tribuna era muy caída, con su visera y tal. Fondo norte, que me diría 15 a 20 metros. Fondo sur redondo, como un campo que tuviera De una pista de atletismo, atletismo. Aro. Y, y después la preferencia que se asemejaba al Fondo sur, pero que no era igual. Y aparte Y, la y torre. tampoco, Aro. La No, torre no, no, porque había Aro, es ahí verdad lo que tú dices, había tío. un desnivel grande. Tendría a lo mejor Joder, ya te digo, 6 cojones. 7 8 escalones más, no sé cuánto. Pero es verdad lo que tú dices, que la diferencia, por ejemplo, entre los escalones de tribuna de los asientos con los escalones de preferencia, podía ser la mitad, ¿eh? El de tribuna, ¿eh? Yo me Ujú. acuerdo de ser un pibe y llegarme las piernas a lo mejor por aquí, ¿eh? Porque eran todo bajitos, cojones. Sí, Y los de ahora, preferencia me colgaban las piernas a lo mejor, ¿sabes? claro. Y ahora una cosa que he visto que para mí es inaudito la última vez que fui al fútbol. Fíjate, fui a un... Porque estaba yendo, siempre he estado yendo y viniendo, intentando venir lo máximo posible, hasta que ya me he vuelto a sentar. Pero en preferencia estuve, que fui con mi sobrino, mi hermano, y coincidimos allí con un par de familiares más. Mm, Tío, que eh, la inclinación es que no puedes estar... Yo creo que no da para estar más inclinado y sobre todo que claro. normalmente tus rodillas, si tú vas a tribuna o ibas a la antigua tribuna, Mm. tus rodillas están por debajo de la espalda del que está sentado delante tuya. Y Y allí, verdad, verdad. y allí tus pies están igual de altos que el cogote del colega delante. Sí, Aro. Pero Aro. lo que más me llamó la atención, que yo tengo un vértigo brutal, es que no hay ni una barandilla ni un absolutamente nada para aguantarte cuando vas Nada, pasando. nada. Entonces, yo no sé, a lo mejor yo soy muy mal pensado, pero creo que debía de haber algún carazo bueno, ¿no? Hombre, alguna celebración de esta, de momentos críticos que te vas para ¿No? Y adelante, sobre picha todo, típicos los del Fondo Norte, con. si tú tienes la fila, tú estás en la fila que sea, y tú tienes el número 15 y entra por el sitio que no es, se tienen que levantar 14 o tienen que echarse para atrás 14. Tampoco es tan ancho como para Sí, que sí, la gente sí. pase. Y en una de esas, No, no, está regulín, está regulín, porque es verdad lo que tú dices, porque el asiento ya está como a ras del suelo tuyo, ¿sabes? sí, El sí, asiento del eso, delante está a ras eso de suelo y es que no hay nada, no hay margen de nada, vamos. según me Es dicen, verdad, tío. en tribuna sí hay baranda, pero en preferencia no hay.
Sí, en algunos sitios hay, ¿verdad? Sí, sí. No, tú Y, sabes. Condición de clase, ¿no, Bicha? También, ¿no, Kiki? claro, tío, es que el proletariado, además de estar sentado en la parte que te da el sol en la cara, O la rasca fuerte. a poquillo yo estaba con... Yo estaba ahí que digo, me da igual, fue el Cádiz contra el Lazio, la Lazio. La En- Lazio, bro. el año pasado, el trofeo Carranza del año pasado. Qué guapo, tío. Sí, pues bueno, te iba a preguntar Y también por fíjate tu tú, primer espérate, que recuerdo en venía el... tanto, Dale, perdona, perdona. me dio tanto canguelo que a mitad del partido me fui. Y Y vemos, ¿no? porque es que estaba con mi sobrino y digo, ya que me caiga yo, con esta cara que tengo no pasa nada, pero que se caiga mi sobrino. Y me fui, le dije a mi Está hermano, claro, y yo, cojones. nos vamos ya de aquí, esto está aquí, todo el pescado vendido. Y nos fuimos, dimos de mano. Esa fue la última vez que fui al Cádiz. Bueno, picha, no está malote, coño. Por lo menos ha sido reciente, ¿no, picha? Sí, un año y pico. ¿Qué es lo que me había preguntado antes? Que te he cortado, Eh, perdona. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Que te quería preguntar eso por tu primer recuerdo en el estadio. Si tienes algún Ah, recuerdo que sí, te venga a sí. la mente. Mi primer recuerdo, eh, Cádiz 0, Barcelona 4. Bueno, Primera división, bueno. primera división, y yo creo que eso fue el año 92, con mi padre. Me acuerdo, Mm, me acuerdo perfectamente. De tres fogonazos, pero no, bueno. los tengo nítidos. Esos son los tres. Eran. Tendría 7 u 8 años. Más o menos me daban, Claro. entre comillas, me daba igual. No, yo había ido a un espectáculo, entraba allí y eso era inmenso. Sí, Y tío, eso verdad. en Yo. tribuna, como tú sabes, mi padre era el secretario de Carlos Díaz. E íbamos a tribuna Ujú, al palco, mi padre iba trabajando. Por supuesto me colaba ahí. sí. Y, uf, en esa época yo creo que estaba. ¿Tú sabes quién es el Kini de los coros? Sí, Antigüedad, pero corista. antiguo ya, vamos, prehistoria, vamos. Sí, sí, Cádiz de los años. Sot- Soterrado ya, vamos. Claro. Y estaba allí el Kini. Y yo me acuerdo, llegábamos allí y yo lo veía ahí. ¿Qué pasa, don Ignacio? Persona de bueno. Y a mí me decía, ¿qué pasa, Junior? Junior. Yo lo veía ahí. Junior, ¿eh? De vagón. ¿Qué pasa, Junior? Y me acuerdo de eso. Después me acuerdo de otro partido que, fíjate tú, esto lo contó el Karim en, Eh, en el podcast de Fondo Sur, que jugaba el mm, Barcelona, el Cádiz contra el Atlético de Madrid. Y estaba allí Jesús Gil. Y me acuerdo que el Karim sí, lo cuenta y yo estaría al lado del Karim, lo que pasa, evidentemente, sin saber quién era. Y me acuerdo que claro. a unos cuantos chavales nos dio unos cuantos pins o pines, o como se diga el plural de pin, del Atlético de Madrid y unos balones de reglamento, que se decía en esa época, de cuero, Eh, pequeñito, muy pequeñito, como si fuera más pequeño que fútbol sala, más pequeño de balonmano. Y ahí, sí. ese partido, ahí no me acuerdo ni de qué año era, pero ahí también 92, 93 sería, muy pequeño, muy pequeño. Yo, Pero yo creo que cuando ese digo partido muy también pequeño y estuve lo resalto, yo, no quiero Kiki. decir como si yo fuera, no, es que yo soy del Cádiz desde muy pequeño, no, no, sino que la situación se dio así y es los recuerdos que tengo, ¿no? Que Sí, porque ese partido, Kiki, yo creo que fui con mi padre a preferencia, que estaba todavía Donato en el Atlético de Madrid, ¿puede ser? puede ser, yo no me acuerdo de nada. Sé que, sé que he visto jugar a Kiko, pero no te sé decir. Pero con el Cádiz, ¿no? Sí, 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 lo he hecho, perdón. A la Claro, casualidad que claro. estaba hablando. Pero sí, sé que he visto jugar a Derticia, pero eso fue un año o dos más para adelante. No, no, mentira. Eso fue en el 92, porque el Cádiz bajó eso, en el 91, 92, ¿no? 91, 92. 92, 93, ¿no? Bajó, ¿no?
Sí, 92-93. Y sí, después 93-94 es la primera vez 93-94 en segunda y segunda vez. después segunda vez. Mm, Pues eso, yo sé que he visto jugar a Derticia y a Kiko. Entonces debe ser entre el 91 y el 92. Vamos, Pero claro, Derticia me llamaba la atención. Por cómo se le hombre, claro, cayó cojones. todo el pelo, desgraciadamente, por lo que le pasó. mm, Me llamaba la atención mucho. Y Claro. después me acuerdo que ya es más cerca de cuando yo empecé a darme cuenta de las cosas y tal. Un trofeo Carranza del Cádiz contra el Madrid, Mm, que eso debió ser sí. el año el 94 por ahí, que, 94-95, sí creo que fue. que tengo un recuerdo, tío, que claro, yo estaba allí alucinando viendo y metió un gol Cádiz muy pronto, no te sé decir el minuto. Y me acuerdo un hombre, de esto viéndolo desde tribuna, pero ya proletario total, sin rollo Mm. de canapés. Y dice, dice un nota, árbitro la hora. Y llevaba 10 minutos. Y claro, ese doble sentido, tú no lo tienes afinado ni nada, tú eres de Burgos todavía. Y yo miré al hombre como Pero diciendo, que yo. que yo, este tío está loco, Guillo. ¿Cómo va a terminar ya el partido? Cojones? Si quedan, no sé cuánto, a lo mejor Sí. no sé si el gol fue en el minuto 7 o fue en el 17, pero fue pronto. Jijiji. Y ya empecé, Pero que yo, mira. dime. Dime, Kiki, dime, perdona. No, No, que dime tú. ya yo no iba a partido contado de que mi padre trabajaba o que no llevaba, porque bueno, Mm, eso el Madrid al trofeo sí hemos ido casi todos los años en esa época. mm, Y lo que era el trofeo, sí. ¿no? Lo que quedaba, como dice Antonio Reguera, las reminiscencias de lo que había sido una cosa increíble para ser en Sí, una tú lo ciudad piensas. como Cádiz, que se celebrase ese trofeo con ese cartel en esa época con lo que eran los equipos, eso es Mm, inaudito. Nos decían que era el mejor trofeo de verano y tal. Hay una foto, no sé si mm. es de Human o no sé de quién, de Pelé con Cruyff al principio de un partido. Sí, Supongo que sería el Ajax y el Santo, una cosa así. El Ajax y el Santo que no vienen a Cádiz ahora mismo ni sobrevolando, tienen que ir para no sé dónde y comen por otro lado. Entonces, hey, eso me acuerdo que todavía quedaba eso, las noches de las barbacoas y tal, que eso nosotros no íbamos, porque éramos muy chicos todavía, pero es muy chico, claro. me acuerdo de lo que significa el trofeo, era como, "Chiquillo, es que el trofeo, ¿entiendes? Es que esto es otra fiesta más Mm. como, no la vamos a comparar a carnaval, pero que era un día como un día de carnaval, No, es un día señalado, Kiki y Pichera, bien un día señalado. señalado, cojones. Y yo te digo, o sea, lo que tú estás hablando ahora eran ya los coletazos de lo que quedaba del trofeo de los 70, 80 y todo eso que Último venían año, claro, ya con los después mejores metieron, de. después de ese trofeo y 1 o 2 mayos, ya siempre el Cádiz, el Atlético de Madrid y el Betis, y ya un equipo a elegir. Y el Betis y un, un equipo random al cuadrado ahí, Claro, menos ahí, troll, ¿no? porque con que fuera de fuera, daba igual que fuera el Coimbra, el Udinese o uno el que estuviera en Chiclana de El- pretemporada. Claro, claro. Punto, no Fijo, teníamos. es que ser uno de esos, vamos. Yo creo que llamaban al Hotel Riu a uno de estos y preguntaban, Quillo, ¿quién hay alojado por ahí o quién tenéis a tal del tirón Que nos va a venir por agosto. que se vengan? Y es verdad, pues nunca le he pensado en Kiki Picha, ese cuarto en discordia, ¿quién sería? Pues seguro que era uno que estaba ahí Claro, hombre, es más fácil. en el Novo, vamos. Aunque yo llegué a ver algún equipo de Brasil, creo yo, ¿no? A mí, yo me haber visto Palmeira, haber visto, no sé si Corinthians, creo. Botafogo, Corinthians, y después también vean la Lazio de Mihailovic y toda la y toda la, todo el equipo aquel, tío, que era buenísimo, cojones. Eso ya, De hecho, Mihailovic se encaró con Pichi, colega, que estábamos en segunda vez en la 96, 97, por ahí sería más o menos. 90, no me acuerdo ya los años, tío, pero por ahí. Época ruina de segunda vez, vamos. Y se encaró el nota con Mihailovic. increíble, ¿eh? Que el Cádiz, esos años, yo empecé
yo estaba un día aquí comiendo en el 94, tenía 10 años, me acuerdo. Y, y estaban mis tíos comiendo en casa. Y dijo mi tío, bueno, yo ya pico billete, que me voy para el fútbol. Digo, ¿para el fútbol? No sabía, aunque había estado, pero no tenía referencias espaciales de todavía Claro. 10 años, todo es... Se cree que vive en Manhattan, vive además yo que vivo en el Mentidero, pues la laguna es... Tiene que coger 2 cohetes para llegar hasta allí. Y, Claro. Y su pasaporte, bueno. y cuando digo me voy se va para el fútbol, y me dijo, ¿te quiere venir? Y digo, del tirón, sin saber ni a lo que iba. Y Fíjate. fui y me quedé flipado, guillo. En Fondo Norte, subiendo los escalones, nos pusimos allí. Eh, Me acuerdo el tabaco, Guillo, cuánto se fumaba, tío. Tela, cojones. Y me acuerdo Tela, de picha. los recuerdos. Los olores son los mayores recuerdos que se tienen en la vida, más que las imágenes. Y Digo. me acuerdo del el tabaco, de cómo tenías delante, hacia abajo, cientos de personas y evidentemente el humo va para arriba. Eh. Y ahí ya empecé a diferenciar lo que era el tabaco y los porros, claro. Y claro, porque uno me gustaba como olía y el otro no, me molestaba. Y eso, lo que más me acuerdo es eso, de era en invierno, la temporada estaba más que empezar y nos hicimos socios. Y costó Qué bueno, picha. 4.000 pesetas empezado la temporada y creo que era la primera temporada Mm, que estaba el Cádiz en segunda vez, sería 93-94 y ya, ya eso era 94, nos haríamos socios en febrero o algo así. Y ya después, mm, con más tiempo, pues, ya después de 2 o 3 años yendo con mi tío, empecé, porque mi tío iba siempre. Mi tío es de Ciudad Real y es mm. como si fuera más de Cádiz que nadie. Y Sí. se sabe todo, 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 vamos, lleva en Cádiz toda la vida, pero... Y me acuerdo de eso, de cómo fue evolucionando el tiempo y qué desastre, ¿eh? Increíble, una ciudad como Cádiz, el equipo, esos... ¿Cuántos años tuvo en segunda vez? Hasta el 2002, por ahí. 2002-2003 que subió, claro. Fueron por 9 años, picha. Casi 8 o 9 años. Eso, hoy en día, yo vi hace poco que el Cádiz, el último penúltimo año que estuvo en primera, que estamos hablando hace 2 o 3 años, tenía Hace 3 años, ¿no? Hace 3 temporadas. 3 temporadas, tenía Claro, la... Esta no, la anterior también segunda, por la anterior, claro. no sé, un año y pico, 2 años. Mm, Bueno, el caso que tenía tuvo 70 millones de euros de presupuesto. sí, tío. Y, Una colgadera y aquí. cuando nosotros íbamos, porque yo ya dejé de ir, como tú sabes, hace bastante tiempo, Yo, que yo 70 millones de euros, yo creo que el Cádiz en esa época no tenía en serio ni 600.000 euros. No, no, 100 millones de pesetas no tenía seguro, vamos. Seguro que tenía 100 millones de pesetas. Picha, los años de la ruina, cojones, que por poco desaparece. Desaparece porque no tiene un pavo, picha. Y porque le debe dinero a todo el A todo el mundo, mundo y y endeudado pagar hasta las él. trancas. Pero yo me acuerdo que se Porque encerraron igual. los jugadores un par de veces mínimo. Mm, El estadio cayéndose, por supuesto. Yo joder, ¿qué yo te no sé si digo? tú eso lo has visto, Guillo, pero el último escalón de Fondo Norte había una grieta Mm, pero que era la grieta seguida de todo el escalón. No sé si qué pasó ahí, que tú veías que yo perfectamente creo la que calle. Y, Sí, 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 no, yo me acuerdo de la grieta esa, vamos, porque típico de subir hasta arriba a ver qué se ve, ¿sabes? y tenía 15 metros de altura, tú sabes mejor medir eso que yo, pero 15, 12 15 o o más, más. ¿eh? Más podía tener más, ¿eh? Tío, y tenía No, picha, tú que piensas cabía que... que cabía un dedo, tío. Y era corrido, tú, Sí, sí, no. no era aquellos que tienen una grieta de 2 metros de... No, 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 eso ya estaba vencidísimo. Además, tú...
Vamos, en donde yo me ponía, que era como a mitad más o menos del fondo norte, había un hierro de la forja salido así, vamos. Ah, Y todo desconchado de cemento. Y cuando se ponía a botar el fondo norte, digo, nos caemos. Pero es que no yo- aguanta, el voladizo no aguanta. ¿Cuántos éramos allí, picha? Es que 8.000, a lo mejor, cuando se empetaba aquello por derecho, había una jarta de gente, Kiki? hombre, Más de la que debería entrar, me parece a mí, ¿eh? en el estadio que habían 22, Pero es que el proporcionalmente, fondo se ponía a proporcionalmente tendrían que ser eso, 7 por ahí, 6 7 más, entre 7 y 8. 6,5 mínimo. Sí, porque en Claro, Fondo Sur, evidentemente, no sería menos de la mitad, o la mitad. claro, Y, claro. Y preferencia puede estar a la par, ¿sabes? A lo claro, pero mejor que el fondo norte, vamos. preferencia pocas veces se veía tan lleno. Claro. Y el fondo, tío, cuando empezaba a votar, a mí me daba entre gusto y miedo, ¿sabes? Sí, Que digo, yo más tío, está miedo todo que guay, gusto, la pero verdad. Yo he sido más cagueta en ese sentido. A mí me daba tío, bicho, no vea, ¿eh? Y de todas esas etapas que estamos hablando, Kiki, de todos esos periodos, ¿cuál es el que recuerdas con... ¿De cuál tienes mejor recuerdo? ¿Dónde te lo pasaste mejor? hombre, con la gente del norte de trompetero me lo pasaba muy bien. Yo era muy chico y la mayoría tenían 4 o 5 años o 6 más que yo, si no Mm, más. Y yo me lo pasaba muy bien. Además, que hacían cosas de música y cosas así que yo nunca había visto un grupo de música. Yo creía que tú ponías la mano de cualquier manera, le dabas y ya sonaba bien. Entonces, ahí aprendí muchas pequeñas cosas y la preparación. A mí lo que me gustaba en verdad eran las cosas de los tifos. A mí el fútbol mm, me sabía los nombres de los jugadores y tal, pero como tampoco, hasta que no pasaron 4, 5, 6 años, no se vio nunca un partido que tuviera, yo vi, qué bien hilada la jugada y tal, con el máximo respeto. Si saliera yo a jugar, sería 1000 veces peor. Pero yo creo que hasta, yo creo que hasta que no llegó Zafra al Cádiz, mm. que sería ya 97, 98 por ahí, 97, 98, ¿eh? esos 3, 4 años anteriores, yo creo que nadie iría a ver el fútbol. Como Ya. voy a degustar un buen jamón. Voy La verdad porque que... esto es mi ciudad, porque la mayoría vengo de y un Cádiz que jugaban 8 o 9 de Cádiz. Eso es una puta locura hoy en mm, día. Es como un Atleti de Bilbao. nada, imposible. Imposible, vamos. Hubo, un- Había 3 extranjeros por plantilla. Las plantillas no eran ahora Mm, creo que son aproximadamente de 23, aunque meten filial y todo el rollo, pero mm, que en el Cádiz hubo dos, durante mucho tiempo, dos extranjeros y de Cádiz si eran 22, de Cádiz eran 18. Cádiz cercano. sí, Bien, cuando, sí, sí. cuando el pareja hace lo de este tío del carajo y no sé qué, mucha gente si no son de Cádiz, son de Chiclana o de San Lucas, que para mí es lo mismo, Sí, vamos, es lo de mismo. BG, de por ahí. Sí, sí. Para mí es lo mismo, Y es lo mismo. realmente, vamos. Y sobre todo que era gente, no, no que tú lo vieras por la calle, porque yo no me daba cuenta de quién era un futbolista y quién no, si no me lo decían, porque ahí sí que era muy chico. Pero Mm, eso, yo tendría una ilusión hoy por hoy, con todos los años que yo tengo y el pelo ahí más blanco, tendría una ilusión si fuera eso. mm, Pibes de Cádiz, ya. que yo a lo mejor lo he visto de chico, que le saco 15 años, que me harían sentirme más viejo, pero eso me ilusionaría. Mm, Yo perdí la pero ilusión. más orgulloso, quizá, ¿no? Exacto. O un sentimiento de pertenencia más arraigado, no sé. Pero yo que perdí la ilusión por esto, por el fútbol en general, hace mucho tiempo. Pero eso te voy a decir, porque yo lo he hablado contigo también muchas veces y es verdad, mejor que tu sentimiento pues se ha venido menos, pero no por nada, picha, sino porque también el fútbol cambia de una forma que a lo mejor a nosotros ya no nos convence, no es que no nos guste, sino que no nos convence lo que tú dices, ¿no? Si tú estás en una ciudad pequeña, digamos, como Cádiz, y ves que no sale nadie de abajo,
pues al final ese sentimiento se diluye, ¿no? Sí, no, yo más eso compaginado con el mercantilismo que hoy en día supone el fútbol. Yo que no sé si lo harán en el Carranza, que alguna vez lo he visto, pero yo que un equipo meta un gol y se escuche de repente por la megafonía una fanfarria y una canción, eso no va conmigo. Seré yo muy, Ya, tío. seré yo muy Ya. antiguo. Eso sobre todo en Alemania, cuando he ido al fútbol, por supuesto lo ponen. Distintos que digan por la megafonía quién ha metido el gol, eso es muy distinto. Pero tan espectáculo de Mm. la NBA y eso no va conmigo. Mm, A ver, yo creo que eso no lo he visto en el estadio las últimas veces que he ido, pero sí es verdad que se ha vuelto todo un poco eso, NBA, NFL, ¿eh? Se ha vuelto todo un poco así, y eso, de espectáculo. A ver, lo que tú decías antes del jugador, ¿no? Pues claro, el jugador antes no estaba expuesto a nada, picha. O sea, más allá del diario, digamos, ¿no? Una crítica en el diario. Pero hoy día es que ya sabes hasta dónde va a comprar los chicles, ¿sabes? Cualquiera del Cádiz. Y, entiendo que por esa parte no se quieran exponer a vivir en una ciudad, pero por otra veo que se pierde muchísimo de conexión con el aficionado, con el sentir de la ciudad y con la idiosincrasia, vamos, de la propia ciudad, esté donde esté. ¿Eh? sí, bueno, pero quizá me equivoco, ¿eh? Pero que yo creo que, vamos, la mayoría viven en el puerto, según me dicen, me Mm, cuentan. Pero que yo creo que alguien, sí. un jugador del Cádiz normal, digamos que no sea de los cuatro mejores, no sé yo hasta qué punto sería molesto vivir en Cádiz. Es una tontería lo que estamos hablando, porque no lo sabemos y tal. Pero que yo es más, que pueden venir a jugar, que puede ser todo el equipo de fuera. Yo lo digo más en a mí lo que no me gusta es que eso, que no haya gente de aquí, o que haya muy poca, y Mm, sobre todo lo que suponía en aquella época que hubiera jugadores de Loreto, de la barriada, claro. gente de la Viña, Ujú. o gente del Chicle de Jerez, me da igual, ¿eh? Pero fíjate Sí, tú, sí, sí. para mí, como en el tiempo de que estaba Raúl López, que Raúl López es un bastinazo para mí. Yo como he visto ese tío El tío, partirse la cara, para mí ese era como si se estuviera partiendo la mm, cara mi vecino, o como si le estuvieran que sí, que sí, que sí. haciendo algo a alguien en la calle que conozco perfectamente. Para mí es eso, para mí es uno de los jugadores que es que, vamos, yo no sé si tendrá el estadio porque le ponen las puertas a los nombres de los jugadores. No sé si tiene una puerta a Raúl López, pero Mm, vamos, para mí tendría que tenerla. me parece, me parece que todavía no la tiene, ¿no? ¿Que no? Pues además Me parece que lo no. que sacó mío ese tío, para mí es que está, y la gente dirá, este tío es carajo. Pero ahí empezó la rivalidad en el año 94, empezó la rivalidad del Cádiz con el Jerez. Anteriormente no existía una rivalidad hasta donde yo sé que ¿Y fuera tú, de grada, y ¿eh? tú crees que Me fue por refiero, eso, de tío? grada. No digo que fuera por eso, pero me refiero que un tío de Jerez que estuviera jugando en el Cádiz, cómo jugaba y cómo se partía la cara por el Cádiz, que yo no sé cuánto tiempo estuvo, pero pudo estar 10 años. A saco, ¿no? O sea, estuvo desde que abajo de segunda vez subió y volvió a bajar otra vez hasta segunda vez, vamos. Pero pueden ser esos, 10, 12, vamos. Fácil. Para mí un fuera de serie. De lo, vamos, que es lo que te iba a decir que la gente dirá, este es carajote. Para mí, en el once histórico del Cádiz, vamos. No por calidad, Seguro, no, no, no pero. por calidad, sino por coraje y por cojones de decir, pues yo tiro para adelante y esto que nos la están dando mortada, dame la pelota. Y hacía ahí y para adelante. Sí, mira, esa es una pregunta que tengo aquí siempre preparada para los invitados, que entiendo que sea complicada. Porque me gustaría hacer un once histórico de jugadores de ese estilo que tú nombras, ¿no? De tan aguerridos y tan llevando el escudo con orgullo en el pecho. Entiendo que 11 es complicado porque a lo mejor que ni nos acordamos y, Once y no, ahí once habría no de lo muchas sacamos épocas. porque lo sacamos, pero se nos olvidarían muchísimo. Claro, tío, o sea. Pero Pero te diría Raúl Raúl López yo creo que López sería seguro. un fijo seguro. Mm, Para mí, que, no, que seguramente no sean los mejores porteros que ha tenido el Cádiz, pero
Fere o Armando, los dos me parece que Sí, dieron la cara, sobre todo Fere, sobre todo hombre. en una época mucho más jodida que Armando, pero Armando del Cádiz Mm. se fue al Atlético de Bilbao, ¿eh? Sí, bueno, De- Armando se comió el encierro también, ¿eh? sí, yo me acuerdo que se fue de tercer Claro. portero al Atlético de Bilbao. Mm. Cuando se fue ya después de primera, ¿no? Dices tú, ¿no? Ujú. Y Sí, sí. después Al fin acabó debutando y todo, vamos, que jugó. le fue bien, vamos, en teoría. Y bueno, mm, ¿quién metería más por ahí? Es que, bueno, sé que Es hay que de la época. jugadores legendarios, Amarillo, Pepe Baena. Yo Mm. a Hombre, Mejía lo vería, pero muy de pibe. Vamos, lo vi, pero muy de pibe. De los jugadores que yo claro, llegué yo a lo vi. conocer, pues metería a Duda, metería a Zafra, por supuesto, Derrota, metería, ¿qué te digo? Y que me acuerde. Fue Bueno, que mucho, tío. Oli, claro, Claro, hombre, Oli, el uno de Pipu los Velázquez, mejores. picha. ¿Perdón? Velázquez, el Pipu Velázquez Hombre, también Velázquez, echaba unos cojones que no veas. es que eso se nota mucho, ser del Mm. sitio que tú eres y si eres de Barcelona o eres de Madrid, pues, sabe que sí, Ya, ya, ya. que es imposible y que da igual lo que hagas, va a ganar siempre. Porque el porcentaje de victoria es como decir siempre, es como lo de, es como dicen paro cero y son 2 millones de personas, pues eso es lo mismo, va a ganar siempre. Claro. Y es verdad, picha, es verdad. Y Kiki, tú que has estado en el mundo, no te voy a decir ultra, porque no te considero que hayas sido un tío ultra, como lo que define la palabra, Bueno, pero eso si has no estado era, metido en los eso era un ambientes grupo de animación que ultra, ¿no? claro, en una promenadación. Me gustaría saber dos cosas. Primero, si has estado inmerso en alguna trifulca, llamémoslo así. Y después, si has tenido, me imagino que sí, que tendrás alguna anécdota curiosa, surrealista, tanto dentro como fuera del estadio, ¿no? Sí, tío. Los desplazamientos a Jerez, que yo Mm. he ido nada más que, yo he ido 2 veces, pero ahí te caían vamos, ahí caían las piedras nada más llegar. Se bajaba del tren y caían las piedras. El camino es que no es muy largo. Será, Está al lado, en verdad. pero yo me acuerdo en el tren que se iba, vamos, la mayoría de la gente se quedaba en Cortadura y que ya estaba la estación de Cortadura y para allá. Y Mm. te bajaba y si no estaban cayendo ya, porque por la parte de atrás la estación de Jerez es tan alto. Sí. Y desde abajo se tiraban las piedras. Evidentemente tú no podías hacer nada porque estaba lleno de policía. Yo una de las veces que fui, iríamos 150 y otra vez más 300 y pico. Pero había mucha policía aquí. Mucha policía. Entonces tú ibas, Mm. digamos, encasquetado, ¿no? Seguro, ¿no? Claro, pero vamos, seguro. Seguro que tú no podías hacer nada. Eso era seguro. Pero Claro. las piedras que caían siempre ya habían botado 2 o 3 veces por el suelo. Sí llegaban, pero llegaban Yeah. rodando. Y eso que la imbecilidad de la época, Guillo, eso no sirve para absolutamente nada. Mm. Y lo que pasa que sí, la rivalidad. Yo me atrevería a decir que el odio de Jerez a Cádiz en esa época era más grande que el de Cádiz a Jerez. Quizá Sí, ¿no? también porque el Cádiz siempre te mide con uno, el Cádiz deportivamente estaba mucho mejor que el Jerez. Venía de jugar la época que más años ha jugado el Cádiz seguido, digamos, en primera o parando porque baja un par de veces. Mm. Pero claro, Mm. y yo jamás pensaba antes que había esto. Y de las peleas y eso. Y nada, nos llevaron uno de los partidos ganó el Cádiz 2-0, creo. Nos llevaron al estadio y del estadio otra vez para allá. Y la vuelta sí que era
ahí en la vuelta sí que llovía de todo. De todo. Además, Y como ganara ya ni te cuento, vamos. claro, y además nos sacaban 10 minutos antes, por lo menos. Eso no, 10 minutos o más antes. Y no, Ya veo. a los policías a caballo al lado, las escopetas de bola, todo el rollo. Qué guapo, ¿eh? Y el otro, Cuando eres joven, Kiki, y la picha. anécdota muy, muy guay es un desplazamiento a San Fernando, que eso se lo conté al pareja, que jugó el Cádiz contra el San Fernando, el campo de San Fernando estaba cerrado y había que ir al puerto de Santa María. Mm, Y eso estuvo muy guay. En el Cubillo, que estaba el campo también digo. hecho polvo. Ya ve, cojones. Ya ve, picha. Vamos, es más, te lo digo, se lo dije allí también. Ahí atropellaron a uno de brigada, que no voy a decir quién es, del morado que llevaba, lo atropellaron. Y me acuerdo la persona diciéndole a Juan sin frío, diciéndole que yo, Juan, es que me han atropellado, pues, ¿qué quieres que haga? Y ahí se queda todo. Oh, chiquillo, qué buena, ¿eh? Morta, cojones. Morta. Pues mira, Kiki, ya para ir terminando, tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Mira, el invitado anterior nos ha dejado una pregunta para ti. Me pregunta que si has conseguido ver los partidos del Cádiz con alguien local de donde tú vivías. No, porque yo veía los partidos que he visto, lo he visto en The Zone ese, pero Sí. lo veía, no, no había quien aguantara. No, mira, es que cuando empecé a verlo, cuando ya conseguí verlo, que Cádiz en primera, fue el Ujú. año que el Cádiz estuvo que había liga, pero estaba lo del COVID. Sí. Entonces era la mayoría partidos de esto que se escuchan los gritos, los toques, uno, ¡no veas atrás! ¡No! Claro, es bestial. Y eso en verdad, es que yo no puedo ver ya, yo veo un partido de fútbol y me aburro. Entonces yo Sí. veía 10 minutos, 15 minutos, me he hecho muy viejo, me aburre, la verdad, ¿eh? Y pues, o sea, he ido al fútbol algunas veces y tal, pero me gusta más cuando ves las cosas de la grada, ves los tifos, cómo se organizan y eso, que ves Mm, el partido en sí. el partido Si en sí, me, ¿no? Ya, ya. si mi sobrino quisiera ir a ver un partido o alguien me dice que tú me acompañas, yo voy y me lo paso bien. Pero de Mm. mí no saldría eso de un partido entero. Veo la Eurocopa, los mundiales, lo que más puedo ¿Te pa- quedarme viendo. Pero eh. por más, por cosas de los países y eso que me gusta a mí. Sí, porque a ti te pasa igual que a mí ya, que ya lo que me veo son campeonatos europeos y mundiales de todos los deportes, o sea, de baloncesto, de balonmano, Sí, eso el de de baloncesto me fútbol y gusta todo mucho. eso. Es lo último puro que queda, ¿no? Quizá, ¿no, Kiki? En el deporte, ¿no? Lo No, más puro ya no queda, sentimental, puro ¿no? como Puro no queda es, nada, es, picha. es menos, porque yo ya después he estado en cosas, mira, en Alemania, en Colonia, que está al lado de Düsseldorf. Düsseldorf es la capital y Colonia pasa como Cádiz Jerez, la capital es más pequeña que una de las ciudades de la región. Y allí en Mm, la Final Four, lo que sería la final de la Champions de balonmano, bueno, tú lo sabes mejor que yo. sí. Y yo he ido un par de veces a esa Final Four. Y es todo, Guillo, ahí es tan hecho para el espectáculo Mm, que a mí no me gusta. Cuando lo veo por la televisión, eso no me parece tan espectáculo como estando allí. Los fuegos, eso ya. que ponen como Sí, antorchas, sí. ¿verdad? Sí, Eso sí, es- son brutales, vamos. ¿Esto qué es, cojones? ¿Vikingo o en la película o un partido de balonmano? Cosas así, Sí, ¿no? picha. Nada, es que todo se intenta todo mediatizar y darle más bombo y más rollo American Style y todo esto, tío, que a mí no me Lo que tú has convence dicho de la tampoco. NFL y la NBA, es que yo eso, con eso no.
A mí, es lo que tú dices, o sea, yo prefiero ver la NBA creo que desde mi casa antes que verla en un pabellón de allí Sí, que me voy a eso. comer 3 horas de hojana, vamos, allí, pura, vamos. Ujú. ¿Sabes? Pero sí, picha. Pero bueno, bueno, hablando de esta pregunta, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado, Kiki? La que tú quieras hacer, de lo que sea. No tiene por qué ser ni de fútbol ni de nada. Pero si quieres que sea de fútbol o de sentimiento cadista o lo que sea, como tú quieras. Como si dice que yo te gustan las papaliñas. Mm, es una persona que va a estar fuera de Es Cádiz, que va un. a llevar tiempo fuera de Cádiz. Sí, sí, sí. Sí. Que yo creo que le pasa a todo el mundo, pero que cómo ha sido su desarrollo de ver las cosas desde fuera, cómo ve Cádiz desde fuera cada vez que viene, Vale. cada Me vez que parece vuelve, guay que esa pregunta. no sé con qué frecuencia vendrá esa persona. Mm. Sí, como ve a Cádiz desde fuera, ¿no? Porque a mí también me Ujú. pasa mucho, tío, eso, ¿eh? Le puede preguntar al Cádiz, pero me interesa más cómo ve la ciudad. Sí, 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 perfectamente. La ciudad de Cádiz, sí, sí. Que vuelve. Que- Creo que hay un sentimiento gaditano que va pegado al sentimiento de gaditano, evidentemente. Mm. Pero puedes carecer un poco del sentimiento gadista y que se refuerce ese de gaditano, por supuesto. A mí. Para mí Cádiz me a- parece que es de mil veces que naciera, no porque lo digan las alegrías, nacería todo en Cádiz, a lo mejor una no, por Mm. ver un poco de mundo. Pero creo que vivimos en un sitio, o que hemos vivido, que hemos nacido en un sitio increíble. Mm. Contra más tiempo fuera he estado, más me he dado cuenta de lo increíbilísimo que es. Sí, Y es verdad, tío. desgraciadamente esto se mide en varias cosas para decir esto, no lo estoy diciendo porque aquí ya es que tenemos una playa de puta madre, eso es Yeah. una imbecilidad, pero si piensas el nivel sanitario, el nivel social, el nivel de educación, todo esto público que hay que defenderlo a muerte aunque falle. Ujú. Yo, mi experiencia en los 15 países, 20 países en los que he estado y en los 3 4 donde he vivido, Mm. y no he vivido en Albania, ni en Kosovo, ni he vivido en sitios que, entre comillas, deberían ser punteros. Sí, Y se consideran top 3, ¿no? Quizás, ¿no? de Europa, por Top supuesto. 5. Y la verdad que el sur de España, a lo mejor viene uno de Galicia y dice que yo, pues que a mí me gusta que llueva todo el día. Digo, pues picha, De vete a lujo, Grazalema. ¿no? De lujo, picha. Vete a Grazalema, También. deja Oporriño y vete a Grazalema. No, hombre, que es un sitio magnífico y que es un sitio que desgraciadamente vemos un declive. Tú lo Mm. notarás también en muchas cosas y que Sí. hay que intentar desde lo poquísimo que se puede hacer por cada uno, que eso no Mm. sea así. A mí una de las cosas que más coraje me dio de ser residente ahora en Noruega es no poder votar a la alcaldía de Cádiz, picha. Y Sí, eso a mí eso también. A mí me tocó también. mucho, tío, de verdad, ¿eh? Y lo que tú No, dices, cada vez que vuelves y cada vez que ves pues cosas que no estás de acuerdo o no te gustan o sí te ¿te gustaría gustan que fueran de otra manera, simplemente? o te gusta que fuera de otra manera, claro, y eso sí es lo que más a mí me ha tocado más, tío. El no poder votar a quien lleva los designios de la ciudad. Sí, sobre todo Creo que es porque una putada. es que a ti no te ha pasado, porque Noruega no está en la Unión Europea, pero en las elecciones europeas sí te mandan una carta y te dan a elegir dónde quieres votar. Claro. Si quieres votar porque son los participantes en las elecciones son distintos. Ujú. Tú en Alemania puedes votar a los partidos alemanes, aunque sea para la Unión Europea, y en España puedes votar a Sí. los partidos que se presentan por España. Mm. Y eso
supongo que será un lío, que burocráticamente será muy complicado y que habrá 2 o 3 motivos que sean muy buenos y que a mí se me escapen. Y el día que me lo expliquen, pues diré, lleva razón. Pero como nadie me lo ha dicho ni me lo ha explicado, no entiendo tampoco. Y yo siempre hubiera preferido votar aquí, porque evidentemente yo siempre he estado entendido mucho mejor, no en cuanto al idioma, sino en cuanto a las maneras de hacer política, las Claro. maneras en España, en Cádiz, y la base que yo tengo y la gente que conozco y tal, que en Alemania, que sí, que conocía muchas cosas y tal, pero Mm, mientras no saliera un partido, mientras no saliera en la ciudad AfD, que hay alternativa por Alemania, yo no iba a cambiar mucho. ya, ya. Pues, Kiki, a cada invitado le pido que defina lo que es ser cadista o el cadismo con una palabra. Y ya han salido palabras como corazón, amor, pasión y penitencia. Aguante. No Aguante. aguante de la manera argentina, que es animar o Sí, dar la fuerza para sentir ánimo, sino aguante de paciencia. vale, vale, me parece estupenda. Esa Porque, haremos un... porque la parte que nosotros más intensamente vivimos no era por el fútbol, era porque te gustaba estar allí. Por fútbol, el que iba por el fútbol, ese tenía un aguante brutal, desde mi punto de vista. ¿Tú crees que habría muchos que iban por el fútbol, en verdad? Yo creo Sí, que no, hombre, tío. Yo creo que... gente mayor y todo eso. Hombre, había gente que iba por quitarse de su casa, había gente que iba por echar la tarde, había gente porque lo tenía como costumbre, habría gente que iría con una esperanza de volver a vivir lo que vivió los 10, 20, 15 años anteriores, gente que iba Mm. por... se podía hacer de todo allí, realmente, en esa época, podía hacer de todo. Sí, 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 de meter un botellón para adentro, vamos, sin problema, vamos. Sin problema, estaba guay, te lo pasaba bien con la gente, estaba muy guay y además prácticamente de tu fondo o del sitio donde tú ibas, tú conocías a todos de vista, porque A todo, claro, claro. no estamos hablando de 22.000 personas yendo al fútbol, estamos hablando de Mm. 7.000 personas, de los Sí, cuales, 7, 8 máximo, claro. y tú en cada fondo o en cada parte de la grada, 2.000. Eh. Teniendo en cuenta que en Cádiz tú conoces a 20, 30.000 personas, mínimo, de vista, pues ya coinciden, Si no- sin tú saberlo, ya coinciden ahí 200 rápido. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Eso es verdad, picha. Que si no conoces tú a este, conoces porque lo conoce el otro y porque no sé qué, no sé cuánto, y este trabaja en no sé dónde o juega con no sé quién, ¿sabes? En no sé qué equipo. Está claro, está claro. Qué buenos ratitos hemos echado en el estadio, Kiki Picha. La verdad que son para recordar, ¿eh? Esos buenos ratitos de Fondo Norte, Picha. Yo me lo Ujú. pasaba muy bien, ¿eh? Sí, sí, yo también, vamos. Y, y bueno, nada, Kiki, pues ¿tienes algunas palabras para esos cadistas que lo seguimos viviendo, sufriendo desde fuera? ¿Algo que decirle? Hombre, que yo espero que siempre que el Cádiz esté lo mejor posible, aunque no comulgue con lo que se ha convertido todo, no solo el Cádiz, sino el deporte en sí. Y Mm, sobre todo a ti darte la enhorabuena por haber dado el paso adelante de hacer podcast, que te he escuchado en el del barrilete cósmico, te he escuchado con el pareja, eh, mm. y que a todo el mundo que hace este tipo de cosas, aunque tú sales de la base que esto lo van a ver en el mejor de los casos 300 personas. Ojalá, ojalá. 300 personas. En el mejor de los casos. Y que flipo contigo, flipo con el Waltrapa, con el pareja que hace esto, que tiene un trabajazo, aunque la gente se cree que es solo llamarme y coordinar que tengamos un rato, sino esto tiene solo la edición es un rollo. Entonces, darte la enhorabuena, que ojalá que te lo pases muy bien haciéndolo y que tengan muchos invitados y que desgraciadamente
hay tantísima gente de Cádiz fuera que te da para 1000 Mm, programas. Entonces, eso, que nos sí, veamos muy sí. pronto, que nos veamos en Navidades como muy tarde. Eso, eso seguro, Kiki. Eso seguro, piche. Y Y sí, yo enhorabuena. como ya te comentaba, nada, no, que esto yo lo hago por, digamos, tributo. Yo aquí no busco, como ya te he dicho, yo no busco nada, ningún reconocimiento de nada, ni social ni monetario, por supuesto, vamos. Y esto es Pero más, pues eso, pues el IBAN que me pediste antes, eso... el IBAN de las cuotas imponible, ¿no? Imposible, ¿no? Como decía el Celu, ¿no? Oh, uy. No, Kiki, que nada, que muchísimas gracias por este ratito contigo, que ya hemos tirado una hora aquí charlando, que me ha encantado recordar esos momentos de Segunda B, del Fondo Norte, porque la imagen tuya, yo que te veía desde arriba, tu imagen con la bandera del Pendón, porque siempre creo que has tenido muy, muy presente a Cádiz en todos los aspectos, y en el fútbol era uno más, como tú decías, el fútbol era lo de menos, pero Cádiz era lo de más, Claro, ¿no? Lo que claro. más importaba. Cada día es el escenario de nuestras vidas. Pues sí, picha. Pues sí, es Un una gran gran frase escenario. para el cierre, picha. Que nada, aquí que una vez más, muchas gracias por esta charla y de tu visión del cadismo por esos tantos años que te has llevado fuera de la frontera de cortadura, picha. Muchas gracias. Que eso, Que que vaya muy bien el dime, programa, que lo pasen muy bien haciéndolo. Que muchas sí, gracias por haber contactado conmigo y que espero que nos hombre, veamos en persona lo antes posible. seguro, Kiki, picha. Pues nada, te mando un abrazo muy fuerte y ya sabes Muchas gracias. que te aprecio tanto a ti como a tu hermano como a tu familia, picha. Igualmente. Muchas gracias, César. Un abrazo. Pues nada, picha, hasta luego. Y aquí finaliza un nuevo rumbo de la Rosa de los Vientos cadistas. En este caso nos desplazamos hasta tierras bávaras para charlar con mi buen amigo Kiki, que para él, más allá del fútbol, el sentimiento de pertenencia a su tierra sigue estando latente y con la caldera a pleno rendimiento. Ese localismo que él seguirá ensalzando y defendiendo a capa y espada por muchos años y kilómetros que pasen. Kiki entiende el cadismo con la palabra aguante, y hay algunas citas que relacionan la perseverancia, el esfuerzo y en definitiva el apretar los dientes. Esta de Dolly Parton, por ejemplo, si quieres ver el arco iris, tienes que aguantar la lluvia. O esta otra del poeta romano Publio Ovidio Nasón, el goteo del agua hace un hueco, no por la fuerza, sino por la persistencia. Y esta última de Franklin Delano Roosevelt, cuando llegues al final de la cuerda, haz un nudo y aguanta. Porque sólo así podrás llevar a cabo todo lo que te propongas, no solo en tu sentimiento cadista, sino en cualquier otro aspecto de la vida. Y ya sabéis, como siempre os digo, si conocéis a cadistas viviendo fuera de las fronteras de la tacita y creéis que les gustaría charlar sobre su cadismo, no dudéis en hablarles de este podcast y que se pongan en contacto conmigo. Gracias por la escucha y nos vemos en la próxima Latitud Cadista.